Bueno, chicos y chicas, un gusto. Vamos el día de hoy a explicar un tema que es algo muy conocido por nosotros y lo vamos a hacer de una manera diferente. Pues el día de hoy lo vamos a realizar por medio de este video, el cual ustedes van a observar y al final tendrán que realizar una actividad en la aplicación Padlet que ya hemos utilizado. Entonces, como les digo, bueno, vamos a proceder a explicar de una manera sencilla pues este tema y que ustedes pues puedan entender un poco más de lo que son los ecosistemas de tipo terrestre. No solamente existen estos, ¿verdad? Los terrestres, sino que también están los acuáticos, pero nos vamos a enfocar en los terrestres, ¿verdad? Para darle mayor relevancia a lo que prácticamente nos rodea y es más fácil de apreciar por medio de nuestra vista. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con esto, que sería pues una explicación básica de lo que son los ecosistemas y los diferentes tipos que tenemos alrededor de pues del mundo, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar con lo que sería la dimensión geográfica de los ecosistemas terrestres. Lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes, bueno, primero entiendan conceptos claves como qué es ecosistema, qué son seres bióticos, abióticos, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto es que logremos reconocer la vasta cantidad de ecosistemas que tiene el planeta. Que lastimosamente muchos de ellos están en peligro de desaparecer. Algunos ya prácticamente han sido dañados muy gravemente por nosotros, los seres humanos. Lastimosamente nosotros somos los culpables, ¿verdad? Y otros que pues relativamente todavía se logran mantener pues en un estado natural, usamos la expresión, ¿verdad? Y donde la mano del hombre no ha sido tan presente, ¿verdad? No ha estado tan presente. Y eso ha permitido y le permite por ahora a muchos de esos ecosistemas seguir manteniendo pues su nivel de desarrollo, sus especies, ¿verdad? Y eso pues obviamente nos beneficia a nosotros porque seguimos teniendo biodiversidad, pero a la larga muchos de esos ecosistemas también serán eh, alterados por nosotros mismos, ¿verdad? Esperemos que no lleguen a desaparecer. Lo primero que vamos a entender entonces es el concepto de lo que es un ecosistema terrestre, más que todo porque es el que, digamos, nos compete. Pero como les digo, la palabra ecosistema no es solamente para los ecosistemas que están sobre los continentes, para entender lo que sería un ecosistema terrestre. Esa imagen pues prácticamente nos puede demostrar lo que es un ecosistema en una sabana africana, ¿verdad? Donde conviven animales, plantas, microorganismos, los seres abióticos que no tienen vida, como por ejemplo el aire, las rocas, la tierra, ¿verdad? Etcétera. Pero entonces para entender qué es un ecosistema, ustedes pueden ahí al lado derecho observar una pequeña explicación y yo voy a ampliar un poco el concepto para que ustedes lo tengan más claro. Ok, primeramente un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biotipo. ¿Okay? Cuando hablamos de hábitat, el hábitat es un lugar en específico, en un lugar en específico donde algunas especies logran poder convivir, socializar, usemos la palabra socializar para que lo entendamos más, ¿verdad? Y obviamente algunos animales, algunas plantas dependen de otros animales, de otras plantas, etcétera. Hay como esa relación, esa interdependencia. Ok, pero este concepto, ¿verdad? Es relativamente moderno, ¿verdad? Y no siempre ha sido considerado, digamos, como lo estamos tratando de entender, que es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat. Eh, Más o menos por allá de los años 30, ¿verdad? Es cuando se empezó a usar este concepto. Tiene unos 90 años más o menos de utilizarse,
¿verdad? Sin embargo, cuando se empezó a usar este concepto de ecosistema, solo se tenía en cuenta los componentes físicos y biológicos del entorno, que son los componentes físicos, o sea, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, y lo biológico, lo que está vivo, ¿verdad? Lo que se puede observar que está vivo como tal. Pero a mediados de los años 30 hay un botánico y ecólogo que se dedica pues obviamente a estas ramas de las ciencias, llamado Arthur George, ¿verdad? Que da una definición ya un poquito más aproximada a la que estamos nosotros tratando de entender, que es ese conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat. ¿Ok? Y él acepta que un ecosistema también alberga en su definición, ¿verdad?, las interacciones entre los individuos de una comunidad y su medio, porque eso al final es un ecosistema. Es como nosotros cuando vivimos en un pueblo o en una ciudad, nosotros interactuamos con los vecinos, con el pulpero, con el panadero, con el carnicero, con el chancero, con el que reparte los periódicos, etcétera. Aunque tal vez no es parte de nuestra familia, pero vea que tenemos interrelaciones. Es lo mismo en un ecosistema. Hay animales que tal vez, usemos el ejemplo, no se van a llevar con otros animales, pero dependen de esos otros animales para poder subsistir, ¿verdad? Entonces, partiendo de la base de que un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno, podemos definir varios tipos de seres vivos que lo conforman. ¿Qué tiene un ecosistema? Ok, un ecosistema va a tener varios tipos de organismos. Están a más abajo, para usar así, vamos a imaginarnos una pirámide y la pirámide va a estar dividida en tres escaleritas, en tres grados, ¿verdad? En la parte más baja, por decirlo así, le vamos a llamar a esos a los productores primarios, o sea, lo que está en la base de la pirámide, que son aquellos, ¿verdad?, capaces de producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos. ¿Okay? Son organismos autótrofos, se les llama así. Son animales, son seres, ¿verdad?, que pueden crear de materia inorgánica, materia orgánica. Dígase bacterias, dígase, por ejemplo, algún tipo de ser como anémonas, etcétera, que son animales casi que microscópicos, pero que pueden procesar comida que no es comida, para entenderlo así. Después brincamos a la segunda escalerita, y en la segunda escalerita es donde está la mayoría de animales y plantas que nosotros conocemos. A ese se le llaman los consumidores, ¿ok? Los que consumen, ¿ok? Ahí tenemos, por ejemplo, que son todos los organismos heterótrofos. Cuando hablamos de heterótrofos, son, por ejemplo, los herbívoros, los que comen plantas, ¿verdad? Los carnívoros, los que comen carne. Los omnívoros, los que comen de las dos. Ejemplo, el ser humano es un organismo heterótrofo y somos omnívoros. Por ejemplo, comemos un pedazo de chicharrón, un pedazo de carne de vaca, o comemos salchichón de caballo, o tomamos leche de vaca y a la vez nos comemos un chayote, un camote, una papa, una yuca, un poco de culantro, arroz, frijoles. Entonces, ven, comemos plantas y comemos animalitos. Y finalmente, ¿verdad?, tenemos en la parte más arribita de la escalerita los que se llaman los descomponedores, que son los que se alimentan de la materia orgánica muerta, que son, por ejemplo, los gusanos, las moscas, algunos tipos de animales carroñeros, ¿verdad? O de bacterias también que se dedican a descomponer. Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros nos tengamos que morir, pues obviamente nuestro organismo, nuestro cuerpo empieza una serie de procesos de descomposición y de nosotros mismos salen gusanos que se producen de la descomposición de la carne, de los líquidos, etcétera. Entonces, nada más para recordar, un ecosistema entonces, como el que se ve acá, está conformado por tres tipos de organismos. En la parte más baja, por decirlo así, tenemos los productores primarios. Nunca se les olvide que son entonces los seres autótrofos. Auto quiere decir que ellos mismos, ¿verdad? Entonces lo producen. Después tenemos en la mitad los seres heterótrofos, que serían los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros, como nosotros los seres humanos, como los leones, como la jirafa, etcétera.
Y finalmente, en la parte de arribita se llaman los descomponedores, que serían los que descomponen la materia orgánica. Ya con esto, entonces, ustedes pueden entender que es un ecosistema. Y ojalá que recuerden cosas que vieron en la escuela. Tal vez la explicación es un poco larga, pero podamos entender que cuando vemos un potrero, eso es un ecosistema. Cuando vamos a un parque nacional, hay ecosistemas grandes, pequeños, miniaturas, medianos, etcétera. Entonces, esa parte para que no se les olvide, ¿verdad? Y para que lo tengan presente. Y hay diferentes tipos de ecosistemas. Nosotros nos vamos a enfocar en los que son los terrestres, ¿verdad? Pero como les decía, no solo existen los terrestres, también están los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Pues obviamente la palabra lo dice, serían obviamente en el agua, ya sea en un lago, en un río, en los mares y en los océanos, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en los que son, digámoslo así, sobre nuestros continentes. ¿Ok? Ya con esa explicación entonces de lo que es un ecosistema y lo entendemos, vamos a explicar también qué es la relación que hay entre los factores bióticos y los factores abióticos. Tal vez nunca han escuchado estas palabras, pero tal vez se han tomado un yogur y entonces el yogur dice con probióticos. Entonces vea que el yogur sería agregarle a esta palabra bióticos, probióticos. Los seres bióticos son la mayoría de organismos vivos. Cuando hablamos de un yogur que trae probióticos es porque ese yogur le ponen unos microorganismos que nosotros nos tomamos, que son los, digámoslo así, las bacterias que hacen el yogur. Y esas bacterias, por ejemplo, a nosotros nos hacen un beneficio en nuestro intestino grueso. Entonces, por ejemplo, por eso los yogurts algunos yogurts vienen con probióticos. Otros nada más es el yogur ya después de que esas bacterias produjeron el yogur. Entonces con ese ejemplo podemos entender que lo que sea biótico es que tiene vida y lo que es abiótico no es que no tenga vida como nosotros la conocemos, sino que son una serie de elementos que interactúan y que se interrelacionan con nosotros. Como dice acá, ¿qué son los factores bióticos? Son los organismos vivos constituidos por la flora y la fauna. Entonces los animalitos, las plantas, los microorganismos, todo lo que se mueva, todo lo que tenga ojitos, todo lo que tenga patitas, todo lo que respire, todo lo que se reproduzca, es un ser biótico porque tiene vida. Bio es una palabra en griego, ¿verdad? Que significa vida. Y los seres bióticos los podemos dividir en tres tipos. El individuo, o sea, el ser humano solo, ejemplo. La población, entonces vivimos en comunidad. Y comunidad cuando ya estamos todos juntos. Entonces, vea que los animales, las plantas también tienen ese tipo de interrelación. Puede estar la plantita sola, puede estar la plantita en una comunidad, en una población, igual los animales, igual los microorganismos. Y en un ecosistema, como dice ahí, interactúan los productores y los consumidores, que son los que expliqué, ¿verdad? Que están en la pirámide. Y los factores abióticos son aquellas características fisioquímicas. Entonces vea que es la temperatura, la luz, la radiación solar, las precipitaciones, que de hecho esos son elementos del clima. Ojalá que se recuerden, si en la escuela lo vieron, los elementos y los factores del clima. Recuerden que los elementos del clima son los que modifican y los que nos hacen, por ejemplo, sentir frío, calor, nos moja porque la lluvia, la humedad, la radiación solar. Y los factores del clima, recuerden que son, por ejemplo, el relieve, la lejanía de la costa, ¿verdad? Que son los factores son más físicos y los elementos son más abstractos. ¿Por qué más abstractos? Porque si yo le digo a ustedes, imagínense en la temperatura. Entonces uno empieza a hacer como todo es imaginario, ¿cómo me imagino la temperatura? Y tal vez me imagino algo muy caliente. ¿Cómo me imagino la luz? Y entonces tal vez imagino un rayito de sol que viene desde, ¿verdad? desde el astro sol hacia nosotros, ¿verdad? Y vea que dice que esos elementos, que son la temperatura, la luz, la humedad, la radiación y la precipitación, son los que determinan la distribución de los seres vivos sobre la Tierra y además influyen sobre ellos y su adaptación al medio.
Es muy fácil también de entender por qué los factores abióticos son los que hacen que algunos seres vivos vivan en algún lugar y algunos seres vivos no. El ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación al clima porque nos ponemos un suéter o nos quitamos el suéter, ¿verdad? Nos ponemos una gorra, nos quitamos la gorra, medias, zapatos, pantalón, etcétera. Entonces nosotros es muy fácil poder, digamos, adaptarse a esos cambios de temperatura, pero los animales no hacen eso, no se ponen botitas. Solo la gente que le da por vestir a los perros y a los gatos y bueno, ya eso es ya eso es algo más psicológico, ¿verdad? Un poco ahí más personal, que no debería, pero bueno, la gente lo hace. Pero los animales no tienen esa capacidad de adaptación tan rápida como nosotros con los elementos del clima. Entonces, muchos animales y muchas plantas por eso no pueden sobrevivir en ciertos lugares porque no se adaptan como nosotros lo hacemos. Un ejemplo, usted puede agarrar ahorita un avión y se va para Siberia y llegar allá y puede ser que esté a menos 20, menos 30 grados centígrados, pero usted se llega y se pone unos abrigos gigantescos, guantes, se pone de todo y ya, tranquilo, ahí está, tal vez siente un poquito de frío, pero no se va a morir congelado, mientras que si usted se lleva para Siberia una iguana, de cuando la está bajando el avión inmediatamente muere congelada porque acuérdense que también es un animal de sangre fría. Nosotros somos un animal, los mamíferos somos de sangre caliente. Entonces todas esas cosas, chicos, hacen que tengamos o no diversos ecosistemas en nuestro planeta. Por eso en esa imagen se ve los ositos polares viven en la zona polar, no van a vivir en el trópico como aquí en Costa Rica. Y ese pajarito vive en una zona templada o intertropical y no se va a ir a vivir a la zona polar porque obviamente no hay plantas para poder alimentarse. Ok, espero que hasta aquí vayan entendiendo y vayan comprendiendo que es esto muy sencillo, ¿verdad? Y después, entonces ahora sí, ¿qué ecosistemas terrestres en nuestro planeta están en peligro? La mayoría, ¿verdad? De hecho, esa imagen, tal vez ustedes no lo conocen, eso se llama el mar Aral. El mar Aral es un mar que está en Asia Central, entonces ustedes podrán observar que está dentro de desierto, por eso se ve ese terreno alrededor así muy seco. Y ustedes ven la fotografía de 1985 y les digo, por ejemplo, es la fecha en que yo nací, hace 35 años, y pueden observar que hasta el mar se veía profundo, se veía pues obviamente como un gran lago gigante. Y conforme fueron pasando los años, hasta llegar hace 7 años, que es la última fotografía, y les aseguro que la de ahorita ya no existe. De hecho, creo que ese mar se secó el año pasado. Vemos el problema que está teniendo el mundo. Esto es por calentamiento global, por efecto invernadero, por contaminación, por sobreexplotación de recursos, etc. Entonces vean que, como dice ahí, los seres humanos desde el principio de la prehistoria, ¿verdad? Acordemos que la prehistoria es del año 10.000 para atrás, hasta pongámosle las evoluciones del hombre. Aprendimos a usar las plantas, los animales para sobrevivir, pero conforme aumenta la población, la demanda de los recursos provenientes de la flora y la fauna va aumentando. Entonces, eso considerablemente va haciendo que la capacidad de regeneración de la naturaleza no tenga esa capacidad para restablecerse. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas especies han ido desapareciendo, muchos ecosistemas han ido desapareciendo a través de la historia y aparte el ser humano, después de que empezó a desarrollar la agricultura, empezó a tener más demanda de áreas naturales, la industria empezó a generar más desechos y se empezó a deteriorar más el medio ambiente y por lo tanto la mayoría de ecosistemas pues prácticamente están desapareciendo. Algunos ya, como les decía al principio de la explicación, algunos ya desaparecieron. En un contexto global, ¿verdad? Como el que vivimos, es relevante destacar también entonces que cada vez es más difícil, entonces nos es muchísimo más difícil observar ecosistemas en su estado totalmente natural. Ok, los espacios terrestres y los acuáticos, ¿verdad? Que no han sido intervenidos por el ser humano son muy poquitos, quedan muy pocos. Ejemplo, algunas partes de la selva del Amazonas, de las selvas de Malasia, Indonesia, en algunas partes de China, muy al este de China, porque al oeste es súper industrializado. Algunas partes de Canadá, Alaska,
y algunas partes de Europa del Norte, Noruega, Suecia, ¿verdad? Pero la mayoría, bueno, y el centro de África también, como por la República Democrática del Congo, pero la mayoría del planeta, el ser humano le ha metido mano y eso pues obviamente se denota, ¿verdad? Y debido a que con el tiempo la humanidad ha ido ocupando todo el planeta Tierra, ¿verdad? Este, de muchas plantas y animales han tenido que ir adaptándose a otros lugares y algunas pues obviamente les ha tocado extinguirse por culpa de nosotros. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a que tenemos, bueno, varios diferentes tipos de ecosistemas, ¿verdad? O lo que es la distribución espacial de los principales ecosistemas terrestres a escala global y en Costa Rica, porque algunos de esos ecosistemas pues están en nuestro país, que es de hecho lo que nos debe más importar cuidarlos, pero también otros están a nivel mundial y la idea es que se conserven. Ese mapita ahí animado, ¿verdad? Nos puede enseñar un poco lo que es ciertos tipos de ecosistemas, de plantas, de animales y hasta las formas de cómo la gente viste en diferentes partes del mundo. Y que eso también tiene que ver mucho, ¿verdad? Con los tipos de animales, plantas y de ecosistemas que rodean esos lugares. Ya que dice, ok, sobre el planeta, ¿verdad? Se encuentran una cantidad difícil de saber cuántas especies animales, vegetales existen, sean por país, se han llegado a contabilizar, pero por ejemplo, solo por ponerles el caso, en nuestro país, en Costa Rica, más o menos hay unas 22.000 especies entre animales y plantas, y se calcula que hay como 30.000, quiere decir que todavía quedan como 8.000 que no se han logrado identificar, porque puede ser que sea una plantita muy pequeña o un microorganismo muy pequeño, pero ahí anda, ¿verdad? Por ahí anda. En los mares, en los océanos y los continentes abundan especies animales y vegetales que incluyen a la sociedad humana, o sea, nosotros estamos incluidos dentro de todo ese montón de animales, la cual aprovecha y utiliza para su subsistencia la infinidad de recursos disponibles en esta tierra, ¿verdad? Nosotros somos el único ser con razonamiento que entonces le damos un uso a todo eso. ¿Ok? Estos recursos se encuentran distribuidos en función de diferentes espacios geográficos, ¿verdad? Y sus características ambientales. Estas comunidades de seres vivos están influenciadas por el clima, las condiciones del suelo y además se definen por la altitud que determina las llamadas zonas altitudinales y las latitudes norte o sur que establecen las regiones de vegetación. El planeta Tierra está dividido, bueno, en norte, sur, este y oeste, pero para entender esto es muy fácil. Le pasamos una línea por el centro en el Ecuador y todo lo que está del Ecuador para arriba es el hemisferio norte y todo lo que está del Ecuador hacia abajo es el hemisferio sur. Y de hecho, lo que está en cualquiera de los dos hemisferios es muy diferente, ¿verdad? De hecho, la mayoría de vegetación del planeta está en el hemisferio sur. La mayoría de desiertos y de zonas altas del planeta están en el hemisferio norte. Entonces, obviamente, eso también va a tener influencia en los tipos de animales, plantas y hasta de la forma en cómo el ser humano se ha adaptado a esos lugares. Y a nivel mundial se localizan varios ecosistemas, cada uno de ellos con sus propias particularidades, ¿verdad? Naturales. Así, por ejemplo, existen los ecosistemas oceánicos, de tundra, de selvas tropicales, de tundra ártica, de selva templada, de pastizal, de desierto, zona polar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de ecosistemas, ¿verdad?, que están propiciados por lo que se llaman los pisos latitudinales de la Tierra. Esos pisos van desde los 0 metros, que sería el nivel del mar, hasta llegar a los 8.848 metros, que es la elevación más alta de la Tierra, que sería la punta del monte Everest, ¿verdad?, en los Himalayas. ¿Ok? Y antes de pasar ya a ver los ejemplos de los ecosistemas terrestres, nada más que no se les olvide que los oceánicos, ¿verdad? Los que están ahí, por ejemplo, donde se ve esa ballenita, los barquitos, donde están esos delfines, ¿verdad? Albergan cantidad igual infinita de flora y fauna. Se considera que el futuro, de hecho, alimenticio, para que tengamos una idea del planeta, se encuentra en el océano, aunque los estamos sobreexplotando.
¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, 300 kilómetros al noroeste del Golfo de Papagayo, ejemplo, ¿verdad? Se encuentra una de las principales y más impresionantes regiones marinas del mundo, llamada el Domo Térmico de Costa Rica, que es un paraíso de biodiversidad marina, donde abundan ballenas, tiburones, delfines, tortugas gigantes, entre otras especies que están protegidas, ¿verdad? Y está un poco relacionado también con nuestra isla de Coco, ¿verdad? Que está a unos 500 kilómetros de Punta Arenas y que la isla de Coco está pues relativamente cerca también de lo que se llaman las Islas Galápagos, que ahí fue donde Charles Darwin fue a vigiar y fue donde propuso toda su teoría de la evolución, ¿verdad? Y que pues obviamente tiene influencia también dentro de todo el conocimiento de la humanidad. ¿Ok? Para que no se les olvide entonces que también están los ecosistemas marinos. Y ya ahora nada más, entonces lo que vamos a hacer es ver ciertos tipos de ecosistemas y bueno, los intertropicales, empezamos con estos. Los intertropicales, ¿verdad? Los vamos a encontrar en las zonas intertropicales de la Tierra. Las zonas intertropicales es lo que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Nosotros, Costa Rica, para que lo tengamos así presente, nosotros estamos entre esos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Más o menos, ¿dónde están esos trópicos? Cerquita uno de México y el otro está un poquito cerquita, más o menos para que se den una idea, abajito, como a la mitad de Chile, Argentina, Brasil, por ahí, ¿verdad? Entonces, todo lo que está entre esas mitades es lo que llamamos la zona intertropical del planeta. Significa que es la zona que tiene climas tropicales, como nosotros aquí en Costa Rica, que tenemos un clima tropical húmedo, tropical muy húmedo, tropical seco, ¿verdad? Y tropical de sabana. Y eso lo vemos en Guanacaste, lo vemos en Punta Arenas, lo vemos en Limón o lo vemos en el Valle Central, que son climas tropicales. Vivimos en lugares donde la temperatura promedio durante todo el año es, perdón, de unos 20 grados para arriba, de entre los 20 y los 30, 35 grados. Esos son climas tropicales. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Algunos de esos climas tropicales, bueno, aquí dice que la zona intertropical es la franja que se ubica, como les decía, entre Cáncer y Capricornio y está determinada por la traslación terrestre y la inclinación del eje terrestre con respecto a la Tierra. Y aquí podemos ver que hay diferentes tipos de ecosistemas intertropicales. Ejemplo, en América tenemos, bueno, la gran selva amazónica, que no es solamente en Brasil. La selva amazónica va en Colombia, Venezuela, las Guyanas, Surinam, Perú, Bolivia, partes de Chile, partes de Paraguay, partes de Uruguay, ¿verdad? Y un pedacito de Argentina, ahí muy al norte de Salta. Pero el Amazonas es gigantesco, entonces prácticamente es todo el centro de América del Sur, ¿verdad? Y ahí se podrán encontrar millones de ecosistemas diferentes. Después tenemos en Venezuela también la cuenca del río Orinoco, que es obviamente uno de los ríos más grandes del mundo también, ¿verdad? Y recordemos que el Amazonas es el río más caudaloso del planeta también, entonces el río con más agua. El río más largo del mundo, solo para que lo sepan, es el río Nilo que está en África, ¿verdad? El Orinoco es un río también gigantesco y rodeado de bosques que se pegan, de hecho esos bosques se pegan con el Amazonas, entonces también genera pues obviamente un impacto saludable al planeta. Después tenemos las selvas de Yucatán que están aquí nomás cerquita donde vivieron los mayas, ¿verdad? En México. Después tenemos el desierto de Sonora, que ya es un ecosistema entonces de desierto. Solo para que sepan un dato también, el desierto de Sonora es el lugar del mundo donde están los cactus. Pero a veces nos imaginamos que en todos los desiertos están los cactus. Pero solo aquí, en Sonora, entre el desierto de Sonora, el desierto de Mojave, el desierto de la Baja California, es donde existen los cactus como nos los imaginamos en las películas del Viejo Oeste. Después tenemos el desierto de Atacama, este está en Chile, es el desierto más caliente del mundo. De hecho, se han llegado a registrar temperaturas de 90 grados centígrados en el centro. Eso quiere decir que uno se podría derretir, literalmente la piel se te quema, o sea, podrías hacer un huevo encima de una roca del calor. ¿Por qué es el desierto más caliente? Porque el Atacama es un desierto de puros minerales, de hecho de ahí se sacan la mayoría de minerales que se usan en todo el mundo para hacer desde componentes eléctricos de los celulares, televisores, carros, etcétera.
y entonces prácticamente todos sus minerales, vean que por eso se ven ese cambio de colores en esas montañas. Pues tenemos el desierto de California, que se divide en varios. Este es el Valle del Vizcaíno, que es cerquita de la frontera con México. Entonces ven que por eso hay unos tipos de cactus, pero es verdad que es un desierto más rocoso, más, más áspero, ¿verdad? Y obviamente tienen ecosistemas diferentes. Y nos pasamos a Asia, ya ahí vamos a las selvas de Malasia, ¿verdad? Que entonces ya son unas selvas más tipo manglar. Las selvas de Indonesia, donde vean, por ejemplo, hay muchos orangutanes. De hecho, es el lugar del mundo donde más orangutanes hay, que de hecho es una de las especies en peligro de extinción más fuerte por la tala indiscriminada de todos sus bosques. La sabana del Deccan, esto es una sabana muy elevada, está cerquita de los Himalayas, vean, aquí están al fondo, la cordillera del Himalaya, pero son unas sabanas gigantescas, extensas de miles de kilómetros cuadrados, donde pastan un montón de animales, porque esto es gigantesco, ¿verdad? Después tenemos el desierto de Arabia, ¿verdad? Que el desierto de Arabia es lo que está en la península arábiga, que sería Arabia Saudí, Omán, ¿verdad? Qatar, Dubái, ¿verdad? Es el desierto de Aladino, ¿verdad? El de Aladín y la lámpara mágica del genio de Disney. Después nos vamos a África y tenemos las selvas del río Congo. Estas son las cataratas Victoria, son las cataratas más grandes de África, ¿verdad? Entonces ustedes pueden observar que es gigantesco y el montón de agua que cae aquí y después diluye por este otro canal, pero vean que se llaman las cataratas Victoria. Esto sucedió porque esto se llama un rift. Un rift es que aquí hay una fractura del continente, entonces se abrió y vea que el río venía pasando y entonces el río quedó con una cascada gigantesca. Después tenemos el desierto del Sahara. El desierto del Sahara es el desierto donde equivocadamente creemos que hay camellos. Los camellos no están en el desierto del Sahara, es lo que obviamente las películas nos han enseñado. Pero en el desierto del Sahara lo que hay son dromedarios, que son como los hermanos de los camellos. Los camellos están en otro desierto, que ahorita les digo cuál es, pero cuando vayan, si algún día pueden ir a Egipto y van a ir a las pirámides y conocer Giza y conocer a la tumba de Tutankamón y el Valle de los Reyes, etc. Cuando ustedes se monten en ese animal, le digan, vamos, para que se monten un camello. Si eso no es un camello, eso es un dromedario. Y lo van a distinguir, ¿por qué? Porque vea que tiene solamente una jiba en la espalda, una pelota. El camello tiene dos pelotas en la espalda, ¿ok? Para que nunca se les olvide. Después, más abajo en África, está el desierto de Namibia, que vean que es un desierto que tiene diferentes tipos de arenas, rojita y arenita como de playa. Y está el desierto del Kalahari. El desierto del Kalahari, ¿verdad? Está en la pura costa y tiene también pues arenita rojita. Entonces, estos son climas ecosistemas que están dentro de la zona intertropical del planeta Tierra. ¿Ok? Esos son ecosistemas intertropicales. Después tenemos lo que serían los ecosistemas de latitudes medias. Esto los vamos a encontrar en lo que nosotros llamamos las zonas templadas. ¿Dónde están las zonas templadas? Entonces ya dije que los ecosistemas intertropicales están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Si yo estoy en el trópico de Cáncer, que está arriba en el hemisferio norte, del trópico de Cáncer a otra línea imaginaria que se va a llamar el Círculo Polar Ártico, que es una línea imaginaria, no se ven, sino que están ahí diseñadas por el humano, ¿verdad? En ese espacio que hay entre el trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico, y entre el espacio que hay entre el trópico de Capricornio, que está abajo, y el Círculo Polar Antártico, que es el de abajo, ahí encontramos las zonas templadas. ¿Cuál es la característica más fundamental de estas zonas del planeta? Es el único lugar del mundo donde están las 4 estaciones. Verano, ¿verdad? Después del verano viene el otoño, después del otoño viene el invierno y finalmente vuelve la primavera. Nosotros aquí en Costa Rica a veces decimos que estamos en verano o en invierno. Eso está mal dicho. Nosotros aquí en las zonas intertropicales solo tenemos época seca y época lluviosa, para que no se les olvide, aunque siempre usamos verano e invierno.
El verano, el invierno, el otoño y la primavera solo suceden en esta zona de la Tierra que es, como decir, lo que está para arribita de los trópicos, pero no está llegando a los polos. Está como en esa mitadcita. Es para imaginárnoslo más práctico, hacia arriba es todo lo que está entre Estados Unidos y la mitad de Canadá, aquí en América. Ya en Europa es como por ejemplo en Francia, Inglaterra, parte de Rusia, ¿verdad? En la parte norte. Y si lo quiero ver hacia abajo, es un pedazo de Argentina, un pedazo de Chile, un poquito de Uruguay, que sería lo que está aquí en América. Y en África, pues tendríamos lo que está, por ejemplo, en Sudáfrica, por poner un ejemplo. Y si me voy más hacia allá, un poquito de lo que está al sur de Australia, ¿verdad? Lo que sería Nueva Zelanda, etcétera. Pero ya después de ahí, todo lo demás está o en la zona intertropical. Entonces, ¿verdad? Aquí dice que predomina el clima tropical también y los ecosistemas de selva, sabana y desierto. Y la zona templada se encuentra entre los trópicos y los círculos polares, lo que acabo de explicar. Predomina el clima templado y son comunes los grandes bosques, las praderas y los desiertos. Y aquí entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, en América tenemos el centro de California, entonces vean que eso es como una estampilla de película y todo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se ven esas películas que se van y se meten al, por ejemplo, eso es el Parque Nacional Yosemite en los Estados Unidos, es uno de los parques nacionales más grandes del mundo, de hecho está a la par del Parque Nacional Yellowstone, muy cerca, ¿verdad? Que es donde está el volcán más grande del mundo, que es un volcán de agua, es un geyser gigantesco que está debajo de la tierra, que si hiciera erupción se vuela una tercera parte de los Estados Unidos porque es un geyser gigante. Y este Parque Nacional, el Yosemite, ¿verdad? Entonces ustedes observan, están en el norte de California, pegando con Seattle, con Nebraska, ¿verdad? Con todos estos estados de los Estados Unidos. Y es una zona que ustedes ven ahí, por ejemplo, puede ser ya en el otoño porque vean que están cambiando el color de los árboles y ya pronto caerá nieve. ¿Ok? Después tenemos parte de Chile. Esto es una de las partes altas de Chile. Vea que en el clima en los ecosistemas intertropicales vimos que en Chile está el desierto de Atacama, pero en Chile también en las zonas altas tenemos estos climas templados. Vean que eso que está al fondo, esas montañas gigantes que se ven al fondo, eso es la cordillera de los Andes. Eso es un lago, vean que hay vegetación, etcétera. Entonces hay ecosistemas diferentes. Después tenemos la costa occidental de los Estados Unidos. Esto ya es más hacia lo que sería también, por ejemplo, Seattle, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, pegando ya con Canadá, para entenderlo así, que es la parte al norte de los Estados Unidos. Aquí también cae nieve, hay verano, otoño, primavera. Y esta parte de Canadá, que ustedes ya observan, esto que está aquí al fondo son las rocallosas o rocosas, que es una de las cordilleras más grandes de América. Y ustedes ven que eso se llama, este es el lago Banfield. Es un lago que se usa mucho para películas, para fotografías, para documentales. Es un bosque, de hecho ustedes ven allá a la par, es un bosque de pinos, ¿verdad? Y es de ahí donde son originarios los pinos. De hecho aquí en Costa Rica hay muchos pinos porque a la gente se le ocurrió por allá en los años 60, 70 empezar a traer pinos para sembrar en Costa Rica. Y entonces ustedes observan, se ve muy bonito. Pues tenemos el Gran Lago Salado, que esto es en Seattle, ¿verdad? En los Estados Unidos, en Utah, para entenderlo así. Y obviamente es un desierto rodeado de un lago que es súper salado, porque aquí esto está lleno de sal, entonces el agua es súper, súper salada. Y el desierto de Utah. El desierto de Utah, que aquí ustedes lo pueden ver, es como tipo para hacer una película de Marte, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahí se han hecho muchas películas que tengan que ver con el espacio y toda la cuestión, ¿verdad? Y etcétera. En Asia nos vamos a la costa oriental de China. Entonces vean que en China hay lugares todavía que no ha llegado los chinitos a volarse los arbolitos. Después tenemos el este de Rusia, que sería Siberia y partes de Ucrania. Entonces es un clima templado. Aquí prácticamente casi que sí todo el año pasa cayendo nieve, ¿verdad? Entonces vean que los pinos y todas esas plantas pues sí se acomodan a este clima. Y el desierto de Gobi. Aquí están los camellos. Y los ven que tienen dos jivas. Este es el desierto del mundo donde hay camellos. ¿Dónde queda el desierto de Gobi? Queda en Mongolia. ¿Ok?
¿ok? Y junto con el desierto del Taklamakan son los únicos dos desiertos del mundo donde cae nieve. Entonces, cuando algún día si tienen la oportunidad de ir, puede ser que lleguen en la época donde está cayendo nieve en un desierto, ¿verdad? Y en Europa tenemos lo que serían las regiones cerquitas del mar Mediterráneo, donde es un clima un poquito seco, con árboles de hojas duras, porque aquí sí el clima es bastante a veces fuerte. Después tenemos la llanura central europea, que es el centro de Europa. Por varios países pasa esta llanura gigantesca, ¿verdad? Ahí se pueden imaginar los grandes sembradíos de tulipanes en Holanda, en algunas partes de Suiza, de, por ejemplo, Alemania, etcétera, ¿verdad? Y finalmente la península escandinava, que esto es en Noruega, ¿verdad? Y entonces vean que también es como de una fotografía y obviamente pues ahí el clima es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Después tenemos, ya para ir finalizando, lo que serían los ecosistemas de alta montaña, y la palabra lo dice, están en las montañas más altas del mundo, y vea que entonces es lo que está entre los 3.500 y los 4.000, para que más o menos se den una idea, qué es lo que está entre los 3.500 y los 4.000, 3.500 metros de altura tiene el volcán Irazú, entonces sería de lo que está del volcán Irazú para arriba. Entonces, vea que en Costa Rica, que está para arriba el volcán Irazú, solamente el cerro Chirripó, el cerro Echandi, el cerro Cambú, que quedan en la cordillera Talamanca, son muy poquito, porque por ejemplo el cerro Chirripó mide 3.800 metros, entonces quiere decir que se pasa por unos 300 metritos. Entonces vea que el cerro Chirripó está en esto que se llama ecosistema de alta montaña. Aquí lo que vemos son páramos, vegetación de líquenes, musgos, porque son lugares que también son muy fríos. Cuando ustedes no sé si han ido a la zona sur de Costa Rica y han pasado por el Cerro de la Muerte, que ese es el nombre que le decimos, se llama Cerro Buenavista, pero la gente le dice Cerro de la Muerte por el montón de gente que moría al atravesarlo hace muchos años por el frío que hacía en las noches. Y ustedes observan que ahí de un momento a otro pasamos de Cartago, donde hay árboles, llegamos a la zona de Los Santos, todavía hay árboles, y de un momento a otro la vegetación empieza a bajar, a bajar, a bajar, y se hace súper chiquitita porque no le sirve ser grande, porque el clima no le permite ser grande. ¿Ok? Ya que dice que los ecosistemas de alta montaña entonces están entre los 3.500 y 4.000. Allí la congelación de la noche no permite que se siembre ninguna planta. Hay una helada cada 8 o cada 15 días en estos lugares, ¿verdad? En algunas partes del planeta. Y eso nos lleva entonces, por ejemplo, la que les decía, las rocosas o las rocallosas en Estados Unidos y Canadá, que es la cordillera más grande de América del Norte, ¿verdad? En esta parte ustedes ven, bueno, dice, bueno, hay un laguito ahorita y pino, sí, porque ahorita puede ser que esté en verano, pero cuando ahí llega el invierno, ahí todos esos árboles se les cae todo, se congelan y ese lago queda completamente congelado. Después tenemos la cordillera de los Andes, si ustedes observan, vean que son como rocas puestas ahí no pega nada. Aquí hay un lago cerca, pero vean que no hay vegetación porque esto está muy alto y a pesar de que hay agua dulce, la vegetación no puede sobrevivir a esas alturas. Tenemos el monte Kilimanjaro, este es el monte más alto de África, es el único monte de África que tiene nieve y cada vez va teniendo menos nieve porque obviamente el calentamiento global va calentando también África y esta nieve cada vez se va a ir haciendo más chiquitita y va a llegar un momento en que no va a tener tampoco nieve, ¿verdad? Es una de las montañas que se puede observar desde muchas partes del centro de África por lo grande que es y como África es tan plana se puede observar. Tenemos los Alpes. Esta es una foto, ¿verdad? Parece una foto, vean al fondo la luna como un cuarto menguante. Aquí estos son colinas ya más altas de los Alpes. Aquí estas que están un poquito más bajas, por eso tienen vegetación. Esto es verano, porque cuando es invierno todo eso está blanco y la gente sube aquí a esquiar y son los lugares paradisíacos de Europa para ir a descansar en las vacaciones, ¿verdad? Los Alpes suizos. Y ahí estaba Heidi, abuelito dime tú y toda la cosa y las vacas, ¿verdad? Que hacen las vacas jerseys, que hacen la mejor leche para hacer el mejor chocolate del mundo y por eso los suizos tienen los mejores chocolates del mundo.
Y los Urales, esto es en Rusia, en la madre Rusia, ¿verdad? Aquí entonces ustedes observan, vean un lago y todo, pero vean que no hay como vegetación muy grande, sino que son pastizales. Aquí hay nieve, esto es árido, seco, etcétera, ¿verdad? Y el papá de los tomates, el Himalaya, ¿verdad? Este que está aquí, este es el Monte Everest, esta es la punta más alta del planeta Tierra, a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Solo para que tengan el dato, el Monte Everest crece por año 0.1 milímetros. Quiere decir que de aquí a 1 millón de años, pues ya creció unos centímetros, para que se den una idea, ¿verdad? Quiere decir que cada vez crece más, aunque no lo veamos, porque obviamente es un montón de tierra que va para arriba. Todo lo que conforma el Himalaya, la cordillera del Himalaya está formada por otro montón de montañas, el nudo de Pamir, las montañas que vienen desde la India, desde China, desde Pakistán, desde Uzbekistán, un montón de lugares, y eso forma lo que llamamos nosotros el Himalaya. En el Himalaya se encuentra el país que está a mayor altura del mundo, que es Nepal, que es donde viven la mayoría de monjes tibetanos, y obviamente ahí fue donde, pues obviamente de los tibetanos también está el Buda y todo esto, pero no el Buda gordito que se le soba la panza, sino el Buda flaquito, que era el Buda que dejó muchas enseñanzas, ¿verdad? Y finalmente, ya para terminar, lo que serían los climas, los ecosistemas, perdón, de clima polar. Y tenemos dos zonas polares, la zona ártica, que vea que esto es lo que está arriba de América del Norte y de Europa y Asia, ¿verdad? Que sería el Ártico. La característica del Ártico es que, bueno, esto que está aquí es Groenlandia. Okay, Groenlandia sí es una porción gigante de tierra, pero todo esto que está acá es únicamente hielo congelado. Significa que si el calentamiento global sigue calentando la tierra, todo este hielo se va a descongelar, va a aumentar el nivel de los océanos, obviamente dan el montón de hielo congelado y son millones de toneladas de hielo, pero eso también va a provocar que esto desaparezca. Mientras que el Antártico, la zona antártica, donde está la Antártida, ven que es un continente de tierra cubierto por nieve y un montón de hielo congelado alrededor, que también cuando se llegue a descongelar todo esto, todavía va a subir más el nivel del mar. El nivel del mar se calcula que cuando se descongelen los dos polos puede llegar a aumentar entre unos 10 a 12 metros. Significa que lugares como Punta Arenas, Quepos, Cahuita, Manzanillo, Tortuguero, todos estos lugares van a quedar bajo el agua porque el nivel del mar va a subir entre de 6 a 12 metros, se calcula en todo el mundo. Y vean que la mayoría de lugares del mundo costeros están poblados, entonces eso es un problema. Y vea que dice que entonces se localizan en ambos extremos de la Tierra, es decir, las áreas glaciares. Y en el Ártico, ¿verdad? El suelo permanece congelado la mayor parte del año, mientras que en la Antártida todo el año. El 88% del agua dulce del planeta se encuentra congelada en estos dos lugares del mundo. Significa que igual que cuando se descongele se va a mezclar con el agua salada y nos quedamos sin agua dulce. Y finalmente los ecosistemas polares se caracterizan al contrario de los tropicales por su corta cadena trófica y limitada biodiversidad que los convierte en sistemas biológicos frágiles y dependientes de una gran abundancia de diferentes componentes. El ejemplo más práctico en el Antártida, ¿verdad? En el Ártico, perdón, hay osos polares, hay focas, pero obviamente los osos polares viven de comer focas y peces. No hay como otro tipo de animal, mientras que en un lugar tropical hay una abundancia. Y finalmente, entonces, la región ártica aquí está. En el Ártico hay que tener claro dos cosas. En el Ártico, o sea, en el norte, es donde están los ositos polares, ¿ok? Para que no se les olvide. Y en la región antártica, abajo, en la parte de abajo de la Tierra, es donde están los pingüinos. Los pingüinos, hay pingüinitos aquí, pero no son en el Ártico, sino en las zonas de Canadá más que todo. Entonces casi nunca un oso polar se va a topar un pingüino, para que más o menos lo sepa. Y casi aquí es imposible que un pingüino se tope un oso polar, porque los osos polares viven en el polo norte, no viven en el polo sur. ¿Ok?
¿ok? Para que lo sepan. Y algunos tipos de animales que vamos a encontrar ahí son los pingüinos, los osos polares, lo que son lechuzas, lo que son morsas, leones marinos, lo que es la ballena orca, lo que son búfalos, zorros, lo que son se me olvidó cómo se llaman estas cositas lindas, pero todos estos animales los matan para cazar, para hacer piel, para sacarles la grasa y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, prácticamente es eso. Entonces, acabamos de explicar lo que sería, qué es un ecosistema, qué lo conforma, seres bióticos, abióticos, cuáles son algunos tipos de ecosistemas que están en peligro y por qué, los tipos de ecosistemas que hay, terrestres, y nos enfocamos en los 4 ecosistemas dependiendo de la región latitudinal de la Tierra. Entonces, con eso, ¿verdad? Prácticamente ustedes entienden este tema. El tema, ahí esa es la explicación, y finalmente el trabajo que les corresponde realizar post esta explicación es lo siguiente y es muy sencillo. Vamos a trabajar en Padlet, ¿ok? Van a utilizar Padlet en su computadora o en el celular. Sí recomiendo en la computadora por la cuestión visual y poder obviamente utilizarlo correctamente, porque ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Primero lo leo y les hago un ejemplo para que lo vean. Ok, van a ingresar al Padlet que se llama Ecosistemas de la Tierra y ahí está la dirección. Van a escoger un ecosistema terrestre, no necesariamente los explicados, puede ser cualquier otro. Un ejemplo, se dice, bueno, el profesor explicó los intertropicales, los templados y etcétera. Pero entonces yo quiero buscar un desierto o quiero buscar, por ejemplo, una sabana o una llanura, etcétera. Usted escoge el que usted quiera, queda a gusto suyo, solo que usted busque sea investigativo, usemos la palabra, ¿verdad? Va a ubicarlo en el mapa interactivo que ya les voy a enseñar, colocarán las características que ustedes encuentren en internet de ese ecosistema, país, zona, etcétera. Van a colocar una imagen donde se aprecie ese paisaje y van a ir al mensaje que deje alguno de sus compañeritos o compañeritas, ¿verdad? Lo va a leer y si le parece le va a dar una calificación, porque ahí le va a salir una opción para calificarlo. Y listo, ese sería el trabajo que tienen que realizar después de la explicación. Y voy a enseñarles el ejemplo. El Padlet es así les va a aparecer a ustedes y les va a aparecer el mapa del mundo. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Usted llega y dice, bueno, el profesor me está diciendo ahí, ven, escogerán un ecosistema de los mencionados en la explicación, buscarán su ubicación, características, temperaturas, animales, vegetación, lo cual irá mencionado en el aporte que ustedes realizarán. Esa es la descripción que está ahí arriba del Padlet. Van a venir aquí al más. Y entonces nos va a decir, escoge una ubicación. Entonces, yo ya busqué cuál es la que quiero poner. Entonces voy a decir, bueno, yo quiero el gran desierto de arena en Australia. Entonces, yo sé dónde está, más o menos sé que está aquí en Australia. Pero entonces, no sé, pongámosle, a ver si nos lo tira, gran desierto de Australia. ¿Ok? Y creo que por ahí lo vi. Aquí está. Gran desierto, hay varios. Entonces, por ejemplo, me da una ubicación muy cercana. Y vean que hay varios. Puede ser que dijera, bueno, voy a escoger el gran desierto de Antar, el gran desierto de Lava, pero escogí el de Australia. Vengo y lo toco. Y entonces vean que automáticamente el mapa me va a venir y si yo me devuelvo, estoy en Australia. Wow, mire, sí. Y me está marcando obviamente una ubicación relativamente cercana de donde está este desierto. Yo puedo hacer aquí esto chiquitito y me puedo acercar y lo que voy a observar es que si Google me deja, y vean que ya no, ya me bloquea la imagen, pero al darme cuenta esto es un desierto, ¿verdad? Vean que ahí no vive nadie. Ahí lo que puede haber es calor, la calor, ¿verdad? Como diría mi abuelita. Entonces, cuando yo ya tengo, ¿verdad? Ese lugar que estoy escogiendo, entonces ven, entonces yo voy a buscar otro cualquiera para que ustedes más o menos vean, desierto del Sahara, igual, entonces vean que si yo lo toco, ven, me lleva al desierto del Sahara. Aquí lo que voy a hacer es poner las características del desierto que ya he buscado en Google, ¿verdad? O en cualquier explorador que ustedes utilicen. Características, temperaturas, todo lo que sea que yo debiera saber de ese ecosistema, ¿verdad? Después voy a
cargar la imagen, ¿verdad? Entonces buscaré la imagen, la voy a cargar, entonces va y cargaría la imagen, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes obviamente lo hagan bien, ¿ven? Entonces puedo ver la imagen grande, la puedo quitar, puedo agregar un enlace, aquí mismo puedo buscar la imagen, puedo subir la fotografía, etcétera, puedo agregar un montón de cosas. Entonces, la idea es que ustedes escojan el lugar que les llama la atención, lo suben y cuando esperen que ya los demás 25 compañeros hayan subido su aporte, califican uno o varios, pueden calificar varios. Es más, lo interesante sería uno, que nadie repita y dos, que todos pues se metan a ojear y a darse cuenta del ecosistema que escogieron los compañeros para que les resulte pues obviamente en primer lugar interesante y en segundo lugar para que aprendan cosas diferentes. Sin más, entonces, como les decía, este es el tema como tal, ¿verdad? De lo que sería ecosistemas, ¿verdad? Terrestres desde la mirada geográfica. Entonces, espero que la explicación les quede clara. Nos estamos viendo, cualquier cosita me escriben y nos hablamos, chicos y chicas. Chao.